el agro en los Estados Unidos. 7:31 de la mañana. Pena de muerte es tendencia número 1 en las redes sociales, tendencia número 1 en X, nuestro chat del YouTube, la FM Colombia. Siguen, William, cantidades de reacciones. Este debate va a ser inevitable en Colombia. No me extrañaría que pronto se estén discutiendo proyectos en ese sentido, una reforma constitucional o para establecer la pena de muerte o para establecer la cadena perpetua en medio de la división profunda de opiniones que este tema suscita. Pues es que, Juan, la llegada de Trump ha sido disruptiva en el mundo. Cuando teníamos ya décadas de gobiernos de izquierda en gran parte de América Latina y que hemos visto los resultados de esos gobiernos de izquierda, pues cuando llega un cambio de orientación política a la potencia del mundo que es Estados Unidos y empieza a tomar decisiones tan drásticas como las que hemos visto en materia comercial y ahora en materia de seguridad, pues va a llevar a estos países también a reflexionar si vamos por la senda correcta o si el camino que está trazando Trump es el que deberían seguir otros países para retomar la seguridad. 7:32 de la mañana. Juan Carlos. Sí, no, solo quería dar un dato con respecto a esto de la tasa de homicidios, de la criminalidad. Fíjense ustedes, en Estados Unidos, donde hay pena de muerte, la tasa de homicidios está alrededor de 6 por cada 100.000 habitantes. 6 por cada 100.000 habitantes. Aquí en España, donde no hay pena de muerte, y las cifras son parecidas al resto de Europa Occidental, la tasa de homicidios es del 0,5 por cada 100.000 habitantes. Luego, entonces, ahí está la demostración. Aquí no existe la pena de muerte y la criminalidad es 10 veces menor que la que hay en Estados Unidos. Yo le tengo otro ejemplo, Juan Carlos. Le tengo otro ejemplo. Singapur estaba en manos de los delincuentes hasta que hace 20 años se tomó la decisión de aplicar la pena de muerte para violadores, para asesinos y para políticos corruptos. Y hoy la seguridad que tiene Singapur no la tiene ningún otro país en el mundo. 7:33. La propuesta de Donald Trump para que el Congreso le apruebe la pena de muerte para quien asesine un policía y, repetimos, lo había planteado al final de su primer gobierno, acelerando la solicitud de ejecución de una condena a pena de muerte a un padre que había asesinado a su hijita de 2 años. El debate ha llegado a Colombia a 2 voces importantes, autorizadas, reconocidas en Colombia en las distintas orillas. Vamos a tener este debate aquí en la FM hoy. Está en contra de esta propuesta el reconocido jurista, columnista, generador de opinión Ramiro Bejarano y el general Mendieta, recordado por la infamia que padeció cuando fue secuestrado por tantos y tantos años por las FARC. Los saludo con respeto y con gratitud a los dos porque hayan aceptado esta invitación. Doctor Bejarano, buenos días. Buenos días, Juan, a usted y a su equipo. Muy amable por la invitación. Gracias por aceptarla, doctor Bejarano. General Mendieta, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, don Juan, muy amable por la invitación y un saludo muy especial para el doctor Ramiro Bejarano y a toda la amable audiencia. Gracias a los dos. ¿Con quién empezamos? ¿Quién quiere empezar? Doctor Bejarano, usted está en contra de la propuesta de Donald Trump y entenderíamos, por supuesto, en contra de que esa medida se pueda aplicar o desarrollar en Colombia. Mire, lo primero que le agradezco, Juan, es que usted, sin habérmelo preguntado, ya sepa cuál es mi respuesta, que yo jamás estaré de acuerdo con la pena de muerte. Nunca. Eso hace parte de mi formación filosófica, cultural, y yo jamás estaré de acuerdo con la pena de muerte. Déjeme recordarle que Albert Camus dijo una frase maravillosa contra la pena de muerte, más o menos facturada de la siguiente manera. Dijo: no habrá paz durable en ninguna sociedad mientras no se excluya de la ley la posibilidad de que se pueda matar a una persona. Yo creo que los sistemas penitenciarios, los sistemas de rehabilitación, hay que confiar en ellos y hay que delegarle a esas posibilidades
la rehabilitación de las personas. No puede tratarse de que quien ha delinquido sea sometido a un proceso de venganza, porque la justicia no es venganza. La justicia es el restablecimiento de las posturas disruptivas que causan conmoción en la sociedad, pero una justicia no puede ejercer retaliación ni venganza contra quien ha sido delincuente, porque terminamos en el ojo por ojo, y eso no trae convivencia, sino más desasosiego y más controversia. Fíjese que alguno de los miembros de su equipo traía, Juan Carlos, entiendo, las cifras de lo que está sucediendo en España, donde el índice de criminalidad es más bajo, a pesar de que allá no hay pena de muerte. La pena de muerte es una sanción brutal que en las sociedades civilizadas no debe existir. Yo creo que si en Colombia se llegara a ventilar nuevamente esto, recuerde que aquí los últimos ejecutados en pena de muerte fueron los que atentaron contra el general Reyes, y obviamente desde entonces la reforma constitucional que se hizo, que se ratificó en la Constitución del 91, los colombianos hemos vivido en la situación de que no debe haber pena de muerte, y yo me resisto a vivir en un país que abra la posibilidad de que la respuesta del Estado frente al crimen sea más crimen. Esa es mi postura. Debate en la FM. Acaban de escuchar al reconocido abogado y columnista Ramiro Bejarano y profesor de Derecho. El general Mendieta tiene la palabra. Sí, muy amable. Yo estoy de acuerdo en que para los responsables de homicidios, y en el caso específico que se está tratando de los asesinatos de integrantes de la fuerza pública, recordemos que nuestros soldados, nuestros policías ingresan a prestar un servicio a la comunidad, a la sociedad, al Estado, a la patria, y por lo tanto ellos deben de garantizar en primer lugar todos sus derechos, pero infortunadamente en Colombia no ha existido. Pareciera que en Colombia el asesinato de los integrantes de la fuerza pública fuera como un requisito para ocupar altos cargos del Estado. Hoy vemos que infortunadamente durante todos estos años ha existido una total impunidad, no ha existido justicia, no hay esa acción del Estado jurídica para sancionar a los responsables. Por el contrario, con todos los debates y procesos de paz, lo que ha existido es una total impunidad, diríamos que casi que una patente de corso para que los integrantes de estos grupos armados organizados, de estos grupos de criminales, pues estén atentando permanentemente contra la vida e integridad de los integrantes de la fuerza pública. Por otro lado, pues vemos que infortunadamente no hay una acción judicial que responda eficazmente sancionando a aquellos que cometen esta clase de delitos. Por el contrario, la acción incluso penitenciaria es de unos pocos días, inmediatamente salen en libertad cuando son capturados, porque vemos que la gran mayoría no son capturados por estos hechos, sino que por el contrario siguen delinquiendo hoy en día. Pero ayer general Mendieta, un soldado asesinado en esa parte del norte de Santander por un dron, y el responsable, aparte de eso, los francotiradores que en este momento se están utilizando por parte de estos grupos armados organizados y que están... Pero general Mendieta, no déjeme ser... la vida de las personas. Dígame. Déjeme ser directa con usted sobre este tema. ¿Usted habría querido ver a sus secuestradores, a los que lo tuvieron tantos años, a usted y a tantos compañeros suyos secuestrados, los hubiera querido ver ejecutados? Por supuesto que no. Uno tiene que respetar la vida de los demás. Pero vemos los casos, por ejemplo, todos los que murieron en MeToo, y vemos que posteriormente todas estas personas, lo único que ha pasado es que les fueron concedidos una cantidad de beneficios jurídicos por parte del mismo Estado, en lugar de responsabilizarlos. Es que aquí no hay justicia, no ha existido justicia, tampoco ha existido una verdad, hoy que tanto se habla la JEP, tampoco hay una acción efectiva de la justicia. En cuanto a las medidas de reparación y lo que se habla siempre de la justicia restaurativa, indemnizatoria, no existe absolutamente para nada. Al contrario, pareciera que es que el mismo Estado, los mismos integrantes de toda esta infraestructura del Estado, pues pareciera que poco le interesan las víctimas
en este caso específico de la fuerza pública y de los casos de secuestro. Vemos que allí no hay justicia de ninguna manera, no han existido condenas contra los responsables, tampoco ellos han confesado la verdad y por lo tanto hoy en día pareciera que siguen delinquiendo y olímpicamente por eso se han fortalecido las disidencias, los grupos armados organizados a lo largo del país. ¿Y contra quién están atentando? Contra los integrantes de la fuerza pública. Entonces, ¿en qué momento se les va a garantizar a nuestros hombres su vida, su integridad y sobre todo una cantidad de derechos que son vulnerados cuando son objeto de una acción criminal por parte de estas organizaciones? Sí, pero señor Mendieta, ¿en qué caso sí está usted de acuerdo con la pena de muerte? Vea, el caso de los francotiradores que están asesinando a nuestros policías. Pues son personas que no ¿En qué otros casos? En los diferentes casos donde son asesinados los integrantes de la fuerza pública. Sí, hoy en día lo estamos viendo en las diferentes calles que el Tren de Aragua, una cantidad de organizaciones que han salido y que prácticamente están armados, salen a la calle a atentar contra integrantes de la fuerza pública, pero también contra la ciudadanía que está inerme. Y si nosotros no protegemos a esos integrantes de la fuerza pública, que son los que defienden los derechos de cada una de las personas, pues inmediatamente diríamos que esto es un Estado fallido. Está clara su posición, señor Mendieta. Doctor Bejarano, en estos casos que menciona el general Mendieta, su opinión, y es la reflexión que hace una víctima de la delincuencia como el general Mendieta, ¿debería aplicarse la pena de muerte? Doctor Bejarano, perdón, es que no lo escuchamos. Doctor Bejarano, adelante, por favor. Un saludo con mucho respeto al general Mendieta, de quien tengo por supuesto memoria de la indignidad a la que fue sometido, y le expreso mi solidaridad como lo he hecho con todas las personas que han estado expuestas a estos vejámenes. Pero mi postura no tiene ninguna excepción, jamás la pena de muerte, en ninguna circunstancia, porque obviamente, y como le digo, esa es una respuesta brutal de una comunidad frente al delito, es una renuncia a buscar las formas civilizadas de rehabilitar a las personas para aniquilarlas. El planteamiento que el general Mendieta, sin duda, pues yo lo respeto mucho, está muy involucrado por su situación personal que todos comprendemos, pero obviamente si esa es la fórmula para una sociedad, vamos a terminar todos en una situación terrible, porque así como el general Mendieta dice que hay que matar o ejecutar a los francotiradores y a los que asesinan a los miembros de la fuerza pública, pues también las madres de Soacha y las personas que han sufrido los falsos positivos también tendrían que salir a decir que hay que llevar a la pena de muerte a las personas que desde el poder, con las armas del Estado, han aniquilado personas inocentes. Fíjese usted que eso se vuelve entonces una cadena de que matemos unos y otros y nunca encontraremos la paz. Por eso esa frase de Camus con la que arranqué esta intervención es a mi modo de ver sabia, yo nunca la olvido. Por mi formación civilista, por mi postura filosófica, no habrá en mi corazón jamás, nunca, una sola posibilidad de pensar en que se autorice la pena de muerte. Muchas gracias. General Mendieta, y recogiendo eso que dice el doctor Bejarano, entonces ¿usted estaría de acuerdo con que a los soldados que participaron probadamente en hechos de falsos positivos asesinando a jóvenes inocentes también se les condenara con pena de muerte? La JEP ha estado procesando a los integrantes de la fuerza pública y antes de que existiera la JEP, los mismos tribunales, la justicia, y en este caso también la justicia penal militar, en su momento había más de 5.000 soldados que estaban detenidos. Es decir, que allí los integrantes de la fuerza pública que cometieron actos criminales por fuera de su responsabilidad y sin respetar la Constitución y las leyes, pues allí se les está aplicando totalmente la justicia. Y vemos que los juicios han sido públicos por parte de la JEP, y los responsables allí han aceptado y incluso han ofrecido medidas de sobre todo de reparación para estas personas que fueron afectadas por lo que usted llama falsos positivos.
Pero ahora veamos que en el caso de los asesinatos de la fuerza pública, de los soldados, de nuestros policías, quienes han sido responsables hasta el momento no han confesado la verdad, no se les ha aplicado justicia y tampoco han ofrecido su más mínimo interés en medidas de reparación. Sí. Al contrario, todo el sistema está desprogramado para que haya una impunidad total contra estos personajes de los grupos armados organizados, y eso en Colombia no puede existir. Aquí tenemos que volver a restablecer la justicia. En el momento en que veamos que hay penas ejemplarizantes contra los responsables de la fuerza pública que han cometido hechos y que los vemos obviamente, pero no lo vemos con el caso de los integrantes de los grupos armados organizados quienes siguen delinquiendo, y por eso han proliferado en este momento una cantidad de incidencias y creación de otros grupos. General, permítame para cerrar la conversación preguntarle al doctor Bejarano, que ha sido contundente que en ningún caso él aceptaría la pena de muerte. Ni siquiera, doctor Bejarano, en el caso de un padre de familia que mató a su hijo de 2 años, que lo trajo a colación en su primer gobierno, Donald Trump, ¿en ese caso no merecería tampoco la pena de muerte? Yo a ese principio ideológico que hace parte de mi torrente sanguíneo, no le impongo ninguna excepción. Y déjeme decir algo que me parece que es importante que los oyentes tengan claro. El general Mendieta dice que aquí hay una impunidad porque los alzados en armas no es del todo tan cierto, porque aquí lo que tenemos, claro. No, es que lo perdimos por un instante. Adelante, doctor Bejarano. Sí, y déjeme decirle que yo, frente al planteamiento que hace el general Mendieta de que es que aquí los alzados en armas están gozando de total impunidad, yo creo que eso hay que mirarlo con detenimiento y con la cabeza fría, porque en mi opinión eso no es del todo cierto. Los alzados, los insurgentes han estado sometidos a procesos de paz. Es que en Colombia hay que tener en cuenta que hemos tenido la desgracia de tener que soportar una insurgencia muy complicada, que nos ha obligado a sentarnos a hacer procesos de paz, y donde hay procesos, imagínese usted un proceso de paz en el que esté en la mitad la posibilidad de que el Estado ejecute a quienes se han alzado en armas. Eso no tendría ninguna posibilidad de reconciliación. Pero yo no creo que aquí haya una impunidad total. Aquí la JEP ha funcionado dentro de la posibilidad de la justicia ordinaria, también ha impuesto condenas. Lo que pasa es que aquí tenemos una situación política y militar distinta, pero en cualquier circunstancia, llámese el régimen de la hoz, de la bayoneta o del martillo, jamás sobre mi cabeza pasará la posibilidad de que yo viva feliz en un régimen que autorice la pena de muerte. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. 7:49 minutos. Muchas gracias, doctor Ramiro Bejarano. Muchas gracias, general Mendieta. Este es el debate que le trasladó a Colombia la intervención de Donald Trump ayer ante el Congreso de los Estados Unidos. Muchas gracias a nuestros invitados. 7:49. Ya venimos.